Ahora analizaremos la guía de números enteros y sus conceptos. Primero vamos a empezar por números naturales. ¿Qué son los números naturales? Bueno, en simples palabras son todos aquellos que van del 1 al infinito. Los que van del 0 al infinito se denominan números cardinales. Mientras que en los números enteros yo tengo a todos los positivos, todos los negativos y el 0. Pero tienen que tener una condición. ¿Y cuál es esa condición? Que la división me dé exacta, ¿ya? Es decir, por ejemplo, si yo coloco acá el menos 3 medios, ¿será un entero? No, porque la división es exacta, porque da menos 1,5 y eso es un racional, es decir, una fracción que tiene por resultado un número decimal, ¿ya? La operatoria me voy a saltar esta teoría, porque un poco latoso, y vamos inmediatamente a los ejercicios. Primero, tenemos esta operación. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Cuando yo tengo dos números que están sumando y tienen el mismo signo, ya, acá está negativo, ¿cierto? Los dos tienen un signo negativo. Lo que yo voy a hacer es esto. Yo mantengo el signo y lo que voy a hacer es sumar 2 más 107. Ya lo voy a sumar como si fueran números normales. En este caso me va a dar lo siguiente: menos 109. Ya mantengo el signo y lo sumo como si fueran números normales. Luego acá, si el número entero menos 4 le restamos el número entero menos 12, ¿qué va a resultar? Lo que yo voy a hacer acá es escribirlo así, con paréntesis, que es muy importante. Y luego yo me voy a fijar que tengo un doble signo. Menos con menos es más. Entonces me va a quedar menos 4 más 12. Pero eso lo puedo reagrupar como 12 menos 4. Y adivinen cuánto esto da. 8. Entonces, la alternativa es la C. Vamos a seguir con la siguiente página. Acá yo tengo que hacer un análisis de signos. Menos, más, menos, menos, más. Menos con más es menos, menos con menos es más. Voy a bajar el más. Menos con más es menos y más con este más lo voy a bajar. Entonces al final todo esto me va a quedar negativo. Es decir, esto va a ser igual a menos 3 y me fijo cuántas veces se repite. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces elevado a qué? Elevado a las 5. Y eso es menos 243, ¿ya? Es solamente saber las potencias de memoria. Luego, tenemos este ejercicio. ¿Cómo lo vamos a realizar? De la siguiente manera. Menos 600 dividido en 30. Lo que yo voy a hacer es una técnica que se utiliza cuando hay ceros de esta manera. Voy a eliminar un 0 acá, un 0 acá. Esto me va a quedar igual a menos, siempre recordar el signo porque es muy necesario, menos 60 dividido en 3. Y esto me va a dar menos, y 60 dividido en 3 es simplemente 20, 20, 40, 60, ¿ya? Ahora, acá, ¿qué es lo que vamos a realizar? Una resta, ¿cierto? Tenemos que hacerla como lo enseñaron en básica, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Vamos a colocar los números, ¿cierto? Vamos a colocar un número acá igual. Y lo que vamos a realizar es 6 menos 8 no se puede restar, pero yo puedo ir quitando, ¿cierto? Cifras, ya de tal forma que al 6 le puedo quitar una cifra, ¿cierto? Me va a quedar en un 5. Pero este 0 yo le voy a agregar un 1 y va a quedar como una decena. Por lo tanto, ahí me va a quedar 10.
pero aún no me sirve. Le voy a quitar igual 1, me va a quedar en un 9 y este le agrego igual un 1 como si fuera una decena. Ahora sí, 16 menos 8, ¿cuánto es? 8. 9 menos 7, 2. Y acá tampoco se puede, ¿cierto? 5 menos 8 no se puede, pero yo quito acá una. Me va a quedar en 8, este me va a quedar en 10, este en 9 y este en 15, ¿cierto? Luego, 15 menos 8, ¿cuánto es? 7. 9 menos 9, 0 y 8 menos 1, 7. ¿Ya? Entonces me va a quedar la alternativa C. Acá. ¿Cómo vamos a hacer esta división? Tenemos que recordar siempre lo siguiente. Yo voy a dividir este número en 79. Tengo que tomar esta cifra. ¿Cuántas veces cabe en el 79? Una. Me sobra 0. Luego tomo esta cifra. ¿Cuántas veces cabe? 0. Y bajo la cifra siguiente. ¿Cabe? Tampoco. 0. Y bajo la cifra siguiente. ¿Caberá o no? Ahora sí cabe. Por lo tanto yo voy a colocar 5. Ya porque cabe 5 veces exactamente. ¿Cuántas veces sobra? 0. Entonces es la alternativa B. ¿Ya? Entonces siempre hay que ir recordando las reglas que nos enseñaron en básica para dividir, sumar o restar números. Porque es muy interesante eso en estos ejercicios tipo PSU, ¿ya? Que, por ejemplo acá, dados estos números, ¿cuáles son las siguientes preposiciones, las verdaderas? ¿Cuáles son las verdaderas? La primera, me dice A y B es un número entero, ya. Primero, A es menos 3 más 3, esto es igual a 0. B es igual a 1 menos 3, que eso es igual a menos 2. Y C es igual a menos 4 dividido en menos 2, menos con menos más, y me va a quedar un 2. A y B son números enteros, sí, un 0 y un menos 2. A no es un número natural, sí, porque el 0 no es un número natural, pero sí es cardinal. C menos B es un número natural, C menos B va a ser igual a 2 menos menos 2. Menos con menos es igual a más. ¿Ya? Entonces me va a quedar 2 más 2 y esto es 4. Entonces la tercera igual es verdadera porque 4 es un número natural. ¿Ya? Sigamos. Las definiciones. Bueno, en vez de estar memorizando, simplemente vamos inmediatamente con los ejercicios, ¿ya? Si al antecesor de 0, cuando me digan antecesor, yo voy a recordar siempre el número que viene antes del 0, es decir, al 0 yo le voy a restar un 1. ¿Y esto cuánto me va a quedar? Menos 1. Se le resta el sucesor de menos 5. ¿Quién es el sucesor? El número que viene después de un número X, es decir, al menos 5. ¿Ya? Al menos 5 yo le voy a sumar 1. Me va a quedar menos 4. Y luego yo voy a hacer esto. Menos 1, menos 4, porque eso es lo que me piden en el ejercicio. Me queda de tal manera menos 1, menos con menos más, 4, y esto es igual a 3, ¿cierto? Entonces va a ser la B. Luego, ¿cuántos números pares hay entre menos 6 y 6? Cuando dice entre, yo a estos números no los voy a incluir. Entonces recordemos, cuando dice un número par, es todo número que sea múltiplo de 2. 2, 4, 6 y ojo, el 0 igual es un número par. Por lo tanto me va a quedar de la siguiente manera. Menos 4, menos 2, 0, 2, 4. Y ahora yo lo voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Entonces, ¿cuántos números pares hay entre menos 6 y 6? Hay 5. Digamos, acá. La suma de todos los números impares mayores que 1, 9 y menores que 7. Ya.
Un número impar es de tal forma que se puede expresar de dos maneras, 2n más 1 o 2n menos 1. Es simplemente, si yo tengo un número par, por ejemplo, 2n es igual a 4, ¿sí? Ese es un número par. ¿Qué pasa si yo le agrego 1, le sumo 1? Me va a quedar 5. ¿Ese es impar? Sí. ¿Y qué pasa si yo le resto 1? Igual va a quedar impar porque me va a quedar 3. ¿Qué es un número impar? Aquel que al dividirlo por 2 no me da una división exacta o no es múltiplo de 2, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer en este ejercicio es todos los impares mayores que menos 9. Me fijo, menos 7, menos 5, perdón, menos 3, menos 1, 1, 3, 5, porque dice menores que 7. Y ahora, como yo todo lo voy a sumar, puedo hacer acá un truquillo. ¿Cuánto es 1 menos 1? 0, ¿cierto? Entonces yo voy a hacer esta lógica. ¿Cuánto es menos 5 más 5? 0. Menos 1 más 1, 0. Menos 3 más 3, 0. Entonces todo esto me queda menos 7 como resultado final. Aquí está en la C. Ahora, en la serie de los cuadrados perfectos, la diferencia positiva entre el primer término y el undécimo término es. Esto, cuando me dicen diferencia positiva, tengo que recordar que la diferencia positiva es siempre en valor absoluto, ¿ya? Como dicen, entre el primer y el undécimo término significa 1 al cuadrado, eso significa cuadrado perfecto, solamente un término elevado al cuadrado, menos 11 al cuadrado, ese es el undécimo. Entonces esto me va a quedar valor absoluto de 1 menos 121, valor absoluto de menos 120. Y el valor absoluto siempre va a ser positivo porque es una distancia del número al 0 y me va a quedar 120, la alternativa la B, ¿ya? Ahora continuamos con esta, la diferencia negativa de dos números pares consecutivos menos la unidad. Ya, pares consecutivos, acá se puede hacer con álgebra o con algún número, lo vamos a hacer con algún número, ya. Dos números pares consecutivos, por ejemplo, el 2 menos el 4, ¿por qué? Porque 2 y 4 son números pares consecutivos. ¿Cuál es el par que viene después del 2? El 4. Luego le voy a restar la unidad. Ya, entonces me va a quedar 2 menos 4, menos 2, menos 1, y esto me va a quedar menos 3, ¿ya? Simplemente me va a quedar la A, ¿ya? Luego, si A y B son números enteros tales que A más B es impar, entonces ¿cuál de las siguientes expresiones va a representar siempre un número impar? Me doy un ejemplo. A vale 3 y B vale 0. Con el primer inciso, que sería la A, yo tengo que 3 por 3 por 0 me va a dar 0, ¿cierto? Pero ¿eso es un número impar? No, es un número par. Luego con la segunda, A más B, 3 más 0 más 1. Eso es 4, ¿es un número impar? No, es un número par. Luego las 3, A menos B, 3 menos 0 más 3. Esto me da 0. ¿Es un número impar? No, es un número par. Luego la 4, B menos A, 0 menos 3 más 5. ¿Cuánto me da? Menos 2. O sea, 2, perdón. 2. Porque 5 menos 3, 2. ¿Es un número impar? No. Y la 5, que sería la E, que es la correcta, sería 3 por 0 más 7. 0 más 7 es igual a 7. ¿7 es un número par? No, es un impar. Por lo tanto, eso es lo que me está pidiendo. Un número impar y siempre, ¿ya? Entonces, es la E. Luego, continuemos. La prioridad de las operaciones. Hay que recordar una palabra, una mnemotecnia, que se llama papomudas. Primero va el paréntesis, ya luego las potencias, la multiplicación, la división, la suma y la resta. Pero hay que recordar esto, siempre va de izquierda a derecha. Eso yo no puedo olvidarlo. Entonces acá, por ejemplo, yo no puedo hacer esta operación o esta operación o esta operación, porque acá es más importante la división, la multiplicación.
Entonces lo que yo voy a realizar es menos 1 por 1, menos 1, más 1. Y esto, menos 1 dividido en 1 es menos 1. Y luego yo voy a sumarle esto, más 1. Acá, menos 1 más 1, 0, más 0, ¿cierto? Me da 0. La alternativa correcta, por lo tanto, es la E. Ahora continuamos. Acá. Menos 8 más 4 por 3 más 12 dividido en menos 6. Acá igual. No voy a hacer esto porque acá tengo una multiplicación. O no voy a hacer esto porque acá tengo una división y una multiplicación. O sea, yo lo que voy a hacer es menos 8 más 4 por 3, 12. Más 12 dividido en menos 6 es menos 2. Primero va la multiplicación, la división, pero de orden a izquierda a derecha. Menos 8 más 12 menos 2, ¿cierto? Más con menos menos. Ahora, 12 menos 10. ¿Y eso cuánto es? 2. ¿Ya? La alternativa correcta en este caso va a ser la A. Entonces siempre yo me tengo que ir fijando los signos para que no tenga algún error. Acá. Ustedes podrían decir que yo tengo que restar esto. Sin embargo, no es así. Porque yo acá tengo una multiplicación, un producto. Entonces, 2 menos 2. 6 menos 3 tampoco lo voy a restar, sino es 6 menos 3 por 2, 6. Luego me queda 2 menos 2 por 0. 2 menos 0 y esto es igual a 2. ¿Ya? La alternativa correcta va a ser la D. Continuando, tenemos esto. 42 menos 3 o sea, 2 elevado a la 5 dividido en 2 por 5 ya. Acá no vayan a multiplicar primero y luego dividir, sino en el orden en el cual aparece. Yo voy a hacerlo. 42 menos 32, que es el 2 elevado a la 5, dividido en 2 por 5. Ya, acá no vayan a multiplicar primero y luego dividir, sino en el orden que aparece. A esto me refiero que 42 menos 16 por 5, ¿ya? Entonces lo que hice acá fue primero dividir y luego multiplicar porque así me aparece en el orden de izquierda a derecha. Luego 42 menos, no vayan a restar, sino vayan a multiplicar. Ya, y 16 por 5 es 80. Y esto es menos 38. La alternativa correcta, por lo tanto, va a ser la A. Ya, acá se complica un poquito más las cosas, ¿cierto? Pero hay que ser ordenado. Lo que yo voy a hacer acá es 3 menos 2 menos 1 menos 12 dividido en 4 es 3. 3 por 3 es 9. 3 al cuadrado es 9. Luego 3 menos 2 menos 1 menos 9 es menos 8, ¿cierto? Menos 9. 3 menos 2. Y acá como hay menos menos, yo voy a hacer la suma 2 más 8 menos 9. Ya. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es 3 menos 10 menos 9. Y esto es 3 menos 1. 10 menos 9 es 1. Y al final me va a quedar esto 2. Alternativa correcta la B. ¿Ya? Acá simplemente tienen que darse cuenta de todos los paréntesis que hay en los signos, porque si no lo pueden entender malo. Acá, ¿cómo lo vamos a realizar? Voy a meter el menos 10 más 2 menos 7 menos 4 y acá el tiro. ¿Esto cuánto me va a dar? 11 menos menos 20 es lo mismo que 11 más 20, 31, ¿ya? 31 menos 18, ¿ya? Más 3. Luego, menos 10 más 2 menos 7 menos 4. ¿Y esto cuánto me va a dar? 13, ¿cierto? Más 3. Luego, menos 10 más 2 menos 7 menos 52 menos 52.
y todo esto más 3. Luego, menos 10 más 3 es menos 7. Menos 7 más 2 por menos 59. Esto es lo mismo que menos 7 más con menos menos. Y esto me da 118. ¿Y cuánto me va a dar esto? Menos 125. ¿Ya? La alternativa correcta en este caso va a ser la A. Siempre hay que ir en orden, bien ordenadito. Y fijarse los signos, las multiplicaciones, los paréntesis, que es primordial acá. Aquí, si X es eso, Y es eso, y Z es eso. ¿Cuáles son los valores de Y, Z y X respectivamente? Cuando me dicen respectivamente, yo me tengo que fijar. Acá va el Y, acá va el Z, y acá va el X. Si calculamos X, me va a dar 2 menos 2 de menos 5. X es igual a 2 menos 2 menos 2, ¿cierto? X es igual a 2 menos, y como acá dice menos, menos, menos con menos en más, 2 más 4, y esto es igual a 6. Buscamos algún X que contenga el 6 en la B, ¿ya? ¿Y por qué yo no realizo lo otro? Porque ya está. O sea, es el único valor que tiene el 6 en el X. Entonces tiene que ser el único correcto. Sigamos acá. Múltiplo y divisor. Cuando me dicen múltiplo y divisor, yo tengo que saber, por ejemplo, 20 es igual a 5 por 4. Acá, ¿cuál es el factor? ¿Cuáles son los factores o divisores múltiplos? Ya. Acá yo tengo que 20 va a ser múltiplo de 5 y de 4. Pero a su vez, estos dos números van a ser factores o divisores de este, porque el 20 lo puede dividir por 5 por 4, ¿ya? A eso se refiere este texto. Luego están las reglas de la divisibilidad. ¿A qué me refiero con esto? A qué criterios tengo que saber para dividir un número por alguno, por algún otro, ¿ya? Cuando yo quiero dividir un número por 2, o un número es divisible por 2 cuando termina en cifra par, por ejemplo el 40 o el 42 termina en cifra par. Cuando es 3, la suma de sus cifras tiene que ser un múltiplo de 3. Ya, por ejemplo, el 30, 3 más 0, 3, y 3 es un múltiplo de 3. El 4, las dos últimas cifras son 0 o son múltiplos de 4. Por ejemplo, el 400, sus dos últimas cifras son 0, ¿ya? O igual puede ser el 444. Sus dos últimas cifras son múltiplos de 4. 44 es un múltiplo de 4. 5, por ejemplo, el 500 termina en 0 o el 25 termina en 5. Ya, el 6 es divisible por 3 y 2 a la vez. Por ejemplo, el 36 es divisible por 2, sí, porque termina en cifra par. Y es divisible por 3, sí, porque 3 más 6 es igual a 9. 8. Las tres últimas cifras son ceros. Por ejemplo, el 8000. ¿Ya? Sus tres últimas cifras son 0 o son múltiplos de 8. Ya, por ejemplo, el 880. Podemos ver que sus tres últimas cifras, o mejor dicho, el 80 es un múltiplo de 8, porque 8 por 10 es 80. Y el 9, la suma de sus cifras son múltiplos de 9. Por ejemplo, el 18. 1 más 8 es 9. 9 es múltiplo de 9, sí, porque de hecho 9 por 1 es 9. ¿Ya? Entonces estas reglas son las que se deben utilizar para algunos de estos ejercicios, ¿ya? Cuando es divisible por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 8, por 9. ¿Ya? Esto es importante. Así que hay que irlo interiorizando. Digamos, si Dn representa el conjunto formado por todos los números enteros no negativos divisores de n, entonces D36 corresponde al conjunto. Acá lo que me piden es simplemente todos los divisores enteros no negativos, es decir, todos los positivos que sean divisores de 36. Veamos, ¿qué número puede dividir al 36? El 1 sí, el 2 sí, el 3 igual, el 4 igual, el 6 igual, el 9 lo puede dividir. Sí, porque 9 por 4 es 36. El 12 lo puedes dividir. Sí. 12, 24, 36. El 18 igual. 18 por 2, 36.
Y el 36 lo puede dividir, sí, porque 36 dividido en 36, ¿cuánto es eso? Es 1, ¿ya? Por lo tanto, es la E. Porque ahí están todos los divisores. ¿Por qué no es 8? Porque 8 no es un múltiplo de 36. O no es divisor, en este caso un divisor, ¿ya? Porque 8 por 4, ¿cuánto es eso? 8, 16, 24, 32. Y luego me da 40. Entonces no es un divisor de 36. Continuando. Si Mn representa el conjunto formado por todos los números enteros múltiplos de n, entonces menos 12, menos 6, 0, 6, 12 corresponde al conjunto. Si nos damos cuenta acá, aquí solamente hay múltiplos de ¿qué? Del número 6, perdón. Entonces, como es el número 6, yo me voy a fijar 6, 12. Y acá va a estar el 0, porque hay que recordar que el 0 es múltiplo de cualquier número, ¿ya? Entonces, la alternativa correcta es m de 6, porque son todos los múltiplos de 6, ¿ya? Luego, el número 2856 es el producto de 3 factores. Si dos de ellos son 2 y 14, ¿cuál es el otro factor? Ya, acá yo lo puedo hacer con una ecuación, ¿ya? 12 por 14 por un tercer factor x es igual a 2856. Acá yo lo que voy a hacer es pasar dividiendo esto de tal forma que me va a quedar en una división. Simplemente, ¿ya? Y todo esto es igual a 17. Por lo tanto, la alternativa A. Sigamos. De los siguientes números, ¿de cuáles de los siguientes números 105 es un múltiplo? El 15 sí, porque de hecho, si yo me fijo, 15 por 5 creo que es 25, ¿cierto? 5 por 2, no. Ya, pero estoy seguro que el 15 sí es un múltiplo. O sea, del 15 yo puedo sacar el 105, a eso se refiere. Y si yo hago esta división, ¿ya? Si yo hago una división así, con este arriba en el numerador, me va a dar una división exacta. Y en este caso me va a dar 21 dividido en 3. Y es una división exacta, sí, porque me da 7. Entonces la primera es verdadera. La segunda igual. Bueno, lo borré todo, no importa. La primera sí, la segunda igual porque 21 por 5 es 105 y 35 igual debería ser 105 dividido en 35 es igual a, yo lo voy a simplificar ambos por 5 y esto me da 21 dividido en 7 y esto me da 3. Entonces todos son múltiplos, ¿ya? Entonces la alternativa correcta debe ser la D. Siempre tengo que fijarme que la división sea exacta para que un número sea múltiplo de otro. Luego, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son falsas? La primera, ¿será divisible por 8? Recordemos que cuando es divisible por 8, las tres últimas cifras tienen que ser 0 o múltiplos, de 8. Acá, las tres últimas cifras son múltiplos de 8, sí, porque 104 es lo mismo que 80 más 24 y se van a dar cuenta que esto es lo mismo que 8 por ¿cuánto? Por 13, ¿ya? Va a ser igual a 8 por 13. Por lo tanto, la primera sí es divisible, es verdadera. Me piden las falsas. Ojo ahí. La segunda, esto será divisible por 6. Cuando es divisible por 6 significa que es divisible por 3 y por 2 a la vez. ¿Se puede dividir por 2? Sí, porque la última cifra es par. ¿Se puede dividir por 3? No, porque 9 más 1 más 6 es igual a 16. Y 16, ya, el número 16 no es un múltiplo de 3. Entonces la segunda es falsa. Todo este número es múltiplo de 4 y 5. De 5 sí, porque termina 0. Y múltiplo de 4 yo tengo que fijarme siempre las dos últimas cifras. Si son ceros, es un múltiplo de 4. O sea, es divisible por 4. Y si las dos últimas cifras es un múltiplo de 4, igual va a ser. Entonces, 60
¿Se puede dividir en 4? Sí, de hecho me da 15. Entonces esta es verdadera. Me tengo que fijar siempre los criterios de dividir por un número. Entonces la única falsa va a ser la 2, solo 2. Digamos, ¿cuál de los siguientes números pares, o sea, cuál de los siguientes pares de dígitos deben ponerse en estos rectángulos para que este número sea divisible por 3? Bueno, lo que me voy a fijar, divisible por 3 significa que 6 más 4 más 12 más x más y, ya digamos que esos son los números que yo quiero, es igual a algo que se pueda dividir por 3, ¿ya? Ya en este caso, yo me voy a fijar, 6 más 4, 10, más 12, 22, 22 más x más y, tiene que ser divisible por 3, para que todo ese número sea divisible por 3. ¿Por qué divisible por 3? Porque si divisible por 3 va a ser un múltiplo de 3, ¿ya? Ese es el objetivo que hago con dividirlo por 3, ¿ya? Entonces ahora tengo que pensar, el 0 no, porque 22 sobre 3 no es divisible por 3, ¿ya? Luego 1 y 2 significa 22 más 1 más 2 y eso me queda 25, y 25 es divisible por 3 tampoco. 22 más 4, porque es 2 más 2, ya 22 más 4, 26, ¿es divisible por 3? No. 22 más 7, 29 dividido en 3, ¿puede ser? No. 22 más 11 es 33, y eso me da 33, y 33 dividido en 3, ¿se puede? Claro que sí. Entonces la alternativa correcta debe ser la E. Luego aquí, si x es divisor de 8 y no es divisor de 4, entonces x es decir, puede dividir al 8, pero esta división no es posible. No es posible esta división. Por lo tanto, como no es posible esa división, yo me tengo que dar inmediatamente cuenta que va a ser el 8 sí o sí. ¿Por qué? Porque si yo me doy cuenta, ¿puede dividir al 8? ¿El 8 puede dividir al 8? Claro que sí. ¿El 8 puede dividir al 4? Sí, pero ahí me daría un número racional, no un entero. Por lo tanto, debe ser la E. ¿Ya? Ahora analizaremos qué son los números compuestos, los números primos y cómo descomponer un número en factores primos. Primero, ¿qué son los números primos? Son todos aquellos que se pueden dividir por el mismo número y el 1. Los números compuestos son todos aquellos que no son primos. El 1 no es primo ni compuesto y el 2 es el único número primo que es par. Hay un teorema que me dice que yo puedo descomponer cualquier número en factores primos, como lo vamos a ver en los siguientes ejercicios. Por ejemplo, en el primero, ¿cuántos números primos hay entre 30 y 40? Lo primero que yo tengo que hacer es sacar el 30 y el 40 porque yo no lo voy a considerar en intervalo. Luego, lo que yo voy a realizar es los números primos que hay entre el 30 y el 40 son el 31 y el 37. Si yo pienso en el 33, 34, 35, todos van a ser divisibles por más de 2 números. Por lo tanto, van a ser compuestos y no primos. Luego, ¿cuántos números primos pares existen? Por lo que había dicho, solamente hay un número primo par. En este caso va a ser el 2. ¿Ya? Entonces la alternativa correcta va a ser la B. Luego, ¿cuántos números compuestos hay entre 40 y 52? Yo me voy a fijar, elimino estos dos porque no lo voy a incluir en el intervalo. Yo voy a fijarme todos los números que pueden dividirse por más de 2 números. El 42, el 44, el 45, el 46, el 48, el 49, el 50 y el 51. En este caso van a ser 7 números. Alternativa correcta, C. ¿Cuál de los siguientes números son primos? Yo me tengo que fijar todos los números que sean divisibles solamente por 2 factores, ¿ya? En este caso el 51 yo lo puedo dividir, ¿ya? Yo lo puedo dividir por 3
por el 51 y por el mismo número, entonces no es primo, es compuesto. El 91 lo puedo dividir por 13, por 91 y por 1, y el 141 igual lo puedo dividir, ¿ya? Lo puedo dividir exactamente por el 3, ¿ya? Porque 120 más 21, ambos son múltiplos de 3, ¿ya? Entonces, bueno, todos estos son compuestos. Eso es por eso estoy colocando un ticket. Todos son compuestos, pero ninguno es primo, ¿ya? O sea, es la E, perdón, es la E. Ninguno es primo, todos son compuestos. Al expresar los números 60 y 90 factores primos, ¿qué se obtiene? Yo me voy a fijar, ya, 60 va a ser igual a 6 por 10, ¿cierto? Y esto es lo mismo que 3 por 2 por 5 por 2. Luego 2 al cuadrado por 3 por 5. Ya, ¿con cuál me voy a quedar? Con esta. Con la B me puedo quedar. O me puedo quedar con... analizando ninguno más. Entonces tiene que ser sí o sí la B. ¿Ya? Ese es como un análisis rápido que se puede realizar. Como me queda solamente ese, yo no tengo que seguir jugando porque ya sé que ese va a ser la alternativa correcta al tener la respuesta correcta. Si la fórmula n, producto de n más 1 dividido en 2, nos permite calcular la suma de los n primeros números naturales, ¿cuánto es la suma de todos los números primos y compuestos desde 1 hasta 100? Lo que yo voy a hacer es simplemente reemplazar por 100. 100 por 101, ¿cierto? Dividido en 2. Esto me va a dar como resultado 50 por 101 y esto será 5050, pero esa no es la alternativa correcta porque me dice nos permite calcular la suma de los primeros números naturales, ¿ya? Esto es la suma de el 1 al 100, pero ¿qué es lo que me están pidiendo? ¿Cuánto es la suma de todos los números primos y compuestos desde el 1 al 100? ¿El 1 es primo o es compuesto? No, po. Entonces, como el 1 no es primo ni compuesto, yo lo voy a descartar y a este le voy a restar 1. Por lo tanto, la alternativa correcta va a ser la A. Luego en el 7, si A y B son dos números primos distintos no pares, ya. Reemplacemos, por ejemplo, el A y el B. Le voy a colocar el 3, el 2 y el 3, por ejemplo. El 3 y el 5, ahora sí, porque dice no pares. No lo había leído, ya. A más B va a ser par, claramente 3 más 5 es 8, entonces sí es par. A por B es impar, 3 por 5 es 15 y 15 es impar. No cumple con el criterio de paridad. A dividido en B, ¿no es un número entero? Claro que sí. 3 dividido en 5 es un racional, pero no es un entero. Entonces todas son verdaderas, ¿ya? Es la E. Continuemos. Mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Podemos definir al mínimo común múltiplo como el número más pequeño que aparece como múltiplo común de dos números, mientras que el máximo común divisor se puede definir como el número más grande que puede dividir a dos números a la vez. ¿Ya? Esto lo vamos a ver simplemente en los ejercicios para que se den cuenta. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 3 y 5? En este caso yo me tengo que fijar todos los múltiplos de 3, ¿ya? 3, 6, 9, 12, 15. Y de 5, 5, 10, 15. ¿Cuál es el común más pequeño? Este, ¿ya? Y entonces el mínimo común múltiplo va a ser 15. ¿Cuál es el otro método? Multiplicar 3 por 5, 15, ¿ya? El máximo común divisor de 4 y 7 va a ser 1. ¿Y por qué va a ser 1? Simplemente por el hecho de que yo no puedo dividir al 7, por ejemplo, en 2, en 4, o en 7, o en 28, porque no me va a dar un número exacto. O, aunque yo lo pueda dividir, como es el caso del 7, el 4 dividido en 7 no me va a dar exacto. No exacto, es decir, me va a dar un racional. Y eso yo no es lo que quiero, ¿ya? Entonces tiene que ser la E. Continuando, tenemos este ejercicio. Si A vale eso y B vale eso, ¿cuál es el máximo común divisor? O sea, el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Hay que saber una diferencia fundamental. El mínimo común múltiplo se calcula de la siguiente manera. Yo voy a tomar a todos los números
2, 3, 5 y lo voy a multiplicar, perdón. Y yo voy a elegir a todos los exponentes mayores. En este caso, para el 2 es el exponente 3 y para 3 es el exponente 3 y para 5 queda tal cual. ¿Cuál es la diferencia o el contraste que hay con el máximo común divisor? Que yo acá solamente voy a tomar a todos los números que se repiten en ambas expresiones. En este caso el 2, el 3 lo voy a multiplicar y voy a elegir los exponentes menores. En este caso el 2, el 2. El 5 no, porque no aparecen las dos expresiones. Por lo tanto, la alternativa correcta tiene que ser la que contenga ambas expresiones que coloqué aquí. En este caso va a ser la B, ¿ya? Bueno, y para este lo que yo tengo que hacer es simplemente descomponer cada número y luego buscar su máximo común divisor y el mínimo común múltiplo como le enseñé arriba, ¿ya? Ese lo voy a dejar como una tarea para ustedes. Luego abajo igual, el 5 y el 6 igual. Pero ¿por qué? Porque es de aplicación. ¿Y cómo se hace cada uno? Simplemente voy a decir de qué manera. Como me dicen que yo tengo 4 terrenos y yo los quiero dividir de tal forma que todos sean de igual superficie y esta superficie sea la máxima en cada uno, yo voy a utilizar el máximo como un divisor. Es decir, yo voy a sacar o descomponer cada número en factores primos y luego le saco el MCD como decimos arriba, con esa expresión. Luego acá me dicen que 3 ciclistas parten juntos y yo quiero que todos estos se encuentren en el mismo punto. Siempre este va a ser el mínimo común múltiplo, ¿ya? Porque todos se van a encontrar en una parte. Lo mismo, yo decompongo cada número y luego le saco el mínimo común múltiplo y este va a ser la respuesta. Ahora veremos el valor absoluto. ¿Qué es el valor absoluto? Simplemente la distancia del número al cero. Esta distancia siempre va a ser positiva, por lo tanto, el valor absoluto siempre va a ser positivo. ¿A qué me refiero con esto? Yo me fijo el valor del valor absoluto de menos 7 menos el valor absoluto de menos 7. Voy a hacerlo de esta manera. Valor absoluto de menos 7 menos valor absoluto de menos 7. Yo saco esto, 7 menos 7 y esto me da igual a 0. ¿Ya? Así de simple es porque simplemente yo tengo que pensar que el valor absoluto es una distancia, una magnitud escalar, por lo tanto siempre va a ser positiva. En este caso la alternativa correcta es la B. Luego, ¿cómo voy a hacer esto? De la misma manera. Me fijo papomudas siempre, ¿ya? Y voy resolviendo. Valor absoluto de menos 2 es 2. Luego menos 3 por 2 menos 2. Menos 6 menos 2 y esto me da menos 8. Siempre me tengo que fijar los signos y el orden de las operaciones para no caer en error. En este caso lo que hice fue calcular el valor absoluto y luego simplemente primero la multiplicación y finalmente la resta. Luego acá, ¿cómo lo hago? Bueno, lo que yo realizaré es valor absoluto de, acá me queda menos 2, menos 4, menos 6. Todo esto en valor absoluto. 2, menos 4, menos 6. Y esto me va a quedar de la siguiente manera. Menos 2, menos 6. Me va a quedar esto menos 8, valor absoluto de menos 8, pero esto es igual a ¿qué? A 8, porque siempre va a quedar positivo. Por lo tanto, la alternativa correcta es la C. Continuando con la 4. Dados estos números, ¿cuál es el orden creciente de ellos? Bueno, simplemente yo me fijo. A va a ser igual a ¿qué? A 8. B va a ser igual a menos 3. C va a ser igual a 0. Y D va a ser igual a menos 2. Y esto me queda igual a 2. Ya, entonces, ¿cuál es el...? Cuando me dice orden creciente, yo me tengo que fijar de menor a mayor. ¿Cuál es el menor en este caso? El B. Entonces va a empezar por B. Ya, empieza por B. Luego, ¿cuál continúa? Este. Entonces es BC. Luego de C, ¿cuál continúa? El D. Y finalmente el A. Ya, entonces yo me fijo ese orden y va a ser B, C, D, A. Alternativa C. Si el valor absoluto de X es menor al de Y, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son siempre verdaderas? La 3 sí es, porque yo dije que el valor absoluto era una distancia del 0, o sea, una distancia del número al 0, ¿ya? Como es una distancia del número al 0, siempre va a ocurrir que la distancia de un número al otro va a ser menor a la de ese número al otro. O sea, de ese número al 0, ¿ya? Me lo están definiendo simplemente. ¿Por qué la 1 no es correcta? Porque, por ejemplo, yo podría tener, no sé, menos 2 y acá
podría colocar menos 3. Yo puedo afirmar que este número, que es el menos 2, es menor a este. No, de hecho es mayor, por eso es que la primera no es verdadera. ¿Y qué pasa con la segunda? Coloquemos valores como por ejemplo este, el menos 1 y acá el 2, ¿ya? Yo puedo afirmar que el 2 es mayor, o sea, el 2 es menor que menos 1, no. Entonces la 2 igual es falsa, por lo tanto la única siempre que es verdadera es la 3, es la C, por lo tanto. Luego acá, como me dicen, que quiero la distancia entre dos números enteros, ya, la distancia siempre va a ser A menos B en valor absoluto, ya, eso es por definición, simplemente va a ser por definición. Luego, acá yo tengo que darme valores, por ejemplo, A me va a valer menos 1 y B me va a valer menos 3. Entonces, el valor absoluto de menos 3 menos 1 va a ser igual a menos 3 más 1. Y esto va a ser igual a menos 2. Y esto es ¿cuánto? 2, ¿ya? Entonces, el 2, este 2 que realicé acá, va a ser igual a ¿qué? A B menos A o A menos B. Lo voy a intentar acá. Si yo coloco A menos B, es lo mismo que 1 menos 1 menos 3. Entonces esto me va a quedar menos 1 más 3, que es 2. Entonces la alternativa correcta es la C, ¿ya?